Buenas noches a todos ustedes que escuchan Relatos Bajo la Noche. El día de hoy te traigo 3 relatos sumamente extraños que han vivido estas personas que nos han compartido sus relatos en nuestro correo electrónico. Recuerda que también puedes mandarnos tu relato a mi correo electrónico que estaré dejando en la descripción. No olvides suscribirte y dejar tu like, que eso nos ayuda un montón. Apaga la luz, cierra los ojos y crea el miedo bajo la noche. Comenzamos. Hace tiempo fui a unas cabañas que quedan en el sur de Oaxaca. Fui con mi esposa y mis 2 hijos. Cuando llegamos a la cabaña, mis hijos lo primero que me pidieron fue que les pusiera un columpio en un árbol que se encontraba unos cuantos metros afuera de la cabaña. Elegí una rama que quedaba perfecto para el columpio de mis hijos. Llegó la noche y mi esposa e hijos se fueron a dormir. Yo me quedé guardando la comida, colocando insecticida y unas mallas en las ventanas para que no pasaran los mosquitos, cuando comencé a escuchar la rama de un árbol crujir, como si alguien se estuviera columpiando. Cuando me asomé afuera de la cabaña a ver qué era lo que sonaba, no había nada. En un momento pensé que era el viento que hacía el ruido, pero el clima estaba tranquilo y no hacía aire. Yo continué con lo que estaba haciendo cuando nuevamente escucho el rechinido de la rama del árbol y el sonido de las hojas moverse. Pero esta vez, cuando me asomo qué era lo que ocasionaba el ruido, vi a un niño columpiándose. A pesar de que era noche, podía verlo perfectamente bien, pues la luz de la luna era algo intensa. Noté que el niño tenía su ropa muy vieja y en sus brazos tenía como quemaduras. Comencé a hablarle al niño. Hola, amiguito, ¿estás bien? ¿Estás solito? ¿Dónde está tu mamá? El niño estaba de espaldas, no me contestaba, solo estaba riendo. Pero cuando me acerqué al niño, este dejó caerse golpeándose fuertemente la cabeza, y ahí fue cuando pude verlo a la cara. El niño no tenía ojos, ni siquiera cuencas, solo tenía nariz y boca. Cuando comenzó a reírse, yo corrí a la cabaña y cerré la puerta. Al parecer mi esposa se dio cuenta de que me había espantado, ya que la encontré despierta. Mi esposa comenzó a preguntarme qué me había pasado. Le comenté sobre aquel niño que había visto, y ella, viéndome un poco incrédula, trató de calmarme, cuando ambos comenzamos a escuchar al niño reír. El rostro de mi esposa cambió totalmente al escuchar al niño decir: ¿Dónde estás? Vamos a jugar. Pero esa voz fue cambiando poco a poco, transformándose en algo sumamente espeluznante. Eso que se escuchaba ya no era la voz de un niño, más bien parecía sonidos como de un animal. Mi esposa y yo comenzamos a cerrar las puertas y las ventanas. No pudimos dormir por toda la noche, por el miedo de que esa cosa que estuviera allá afuera se metiera a la cabaña y les hiciera algo a mis hijos. Por fin llegó el amanecer y mis hijos se despertaron. Lo primero que querían hacer al despertar era ir a jugar al columpio. Yo no les di permiso, ya que tenía miedo por lo que viví con mi esposa en la noche. Mis hijos insistieron y querían saber por qué no los dejaba ir al columpio, si ayer jugaron todo el día con el niño de afuera tranquilamente. Cuando mencionan que jugaron con un niño, mi esposa y yo nos quedamos helados, porque mis hijos en todo momento estuvieron solos. Esa fue la razón por la que empacamos con más rapidez y nos fuimos de aquella cabaña, que en mi vida jamás quiero volver. Lo siguiente que les voy a contar me ocurrió en la carretera 80 de Jalisco. Recuerdo que eran las 7 u 8 de la noche. Estaba en camino a la casa de mi primo, ya que estaba en un hospital de Guadalajara y tenía que llevarlo a su casa y cuidar de él por unas semanas. Mientras conducía estaba escuchando algunos CDs de música, cuando de pronto algo me dejó sumamente confundido. Escuché como alguien golpeaba la ventana de mi auto. Por un momento pensé que era algún pájaro o algo así. Seguí conduciendo por unos 5 minutos más, cuando vuelvo a escuchar la misma serie de golpes en la ventana de mi auto, pero esta vez en el lado derecho. Comencé a ver por todas partes para saber qué era lo que ocasionaba dichos golpes. Bajé la velocidad poco a poco para poder estacionarme y revisar desde afuera de mi auto. Cuando estaba a punto de abrir la puerta de mi auto, vi el retrovisor de mi puerta y estaba una anciana con el rostro partido a la mitad, trepada en mi auto.
De verdad que agradezco no haber salido de mi auto, porque no sé qué me habría pasado. De tanto miedo que sentí, solamente pude acostarme en los asientos y comenzar a rezar. Los golpes a las ventanas de mi auto eran cada vez más fuertes. Lo único que pude hacer para no sentir tanto miedo fue subirle el volumen a la música. Lo sé, suena tonto, pero así mantenía la cordura. Pasó unos 3 minutos aproximadamente. Bajé el volumen de la música y ya no escuchaba los golpes. Tenía miedo de levantarme y volver a ver a la anciana que estaba trepada en mi auto, pero por suerte no volví a verla. Cuando llegué con mi primo, le conté todo lo que me había pasado en el viaje. Él me cuenta que en esa carretera pasan muchas cosas raras, que ya le ha tocado vivir pesadillas en ese lugar. Me cuenta que hace unos meses atrás vio a una mujer y él le permitió la entrada a su auto. La llevó unos cuantos kilómetros, cuando de pronto la mujer le dijo que se cuidara, porque se iba a enfermar gravemente, y se aventó del auto en pleno movimiento. Poco tiempo después, mi primo se enfermó gravemente de los riñones, y esa era la razón por la que estaba en el hospital. Después de saber eso, tengo miedo si me va a pasar algo, después de haber visto a esa anciana, y me aterra mucho más saber que esa anciana no tenía la mitad de su rostro. Hola, buenas noches a los que escuchen este canal. Quería contar algo extraño que me pasó hace años. Cuando iba a la casa de mi tío abuelo, siempre me tocaba dormir en la habitación de mi abuelo, que en paz descanse. En esa habitación, cada vez que dormía, extrañamente tenía parálisis de sueño. Sé que la parálisis de sueño tiene una explicación científica del por qué les da a los seres humanos, pero por más que pienso en lo que me sucedía, no encuentro alguna explicación. Cuando duermo en mi casa, en mi habitación, jamás he tenido parálisis de sueño, ni en mi casa ni en otro lugar. Solamente esto me sucede cuando duermo en la casa de mi tío abuelo. Mi tío es muy religioso, así que no le comento absolutamente nada de mis parálisis de sueño que me suceden en su casa. No vaya a pensar que soy brujo o que tengo el demonio dentro de mí o algo así. Las parálisis de sueño que tengo en la casa de mi tío son muy extraños y curiosamente no me da miedo. Déjenles explico. He leído en foros de internet y escuchado relatos de parálisis del sueño, y siempre mencionan que se les aparecen cosas de miedo, sienten ansiedad, terror, pero a mí me ha pasado algo distinto. Debo mencionar que en efecto, al momento de despertarme no me puedo mover, ni mucho menos hablar, pero lo raro es que no siento miedo, estoy totalmente tranquilo. Simplemente puedo sentir cómo es que alguien se sienta al lado de mi cama y comienzan a acariciar mi cabello. Para muchos esto ya es un acto de terror. Sin embargo, para mí esto es muy tranquilo, es muy pacífico. No siento miedo, no siento terror. Le comenté un día a mi esposa lo que me sucedía en la casa de mi tío abuelo, y por descuido uno de mis hijos estaba escuchando la conversación del tema. Un día fuimos a la casa nuevamente de mi tío abuelo. Durante la cena mi hijo imprudentemente le comentó a mi tío que sufría parálisis del sueño en la habitación de mi abuelo. La verdad pensé que mi tío abuelo se iba a ofender al escuchar eso. Repito, mi tío es muy religioso, así que decir que hay fantasmas en su casa es como una falta de respeto. Pero me sorprendió su respuesta. Mi tío se quedó callado por unos segundos y de repente me contestó: «Es tu abuelo». Yo no podía creer lo que me estaba diciendo, así que me quedé en silencio cuando mi abuelo volvió a decirme: «En efecto, hijo, es tu abuelo. Las cenizas de tu abuelo se encuentran justamente en el ropero que está en esa habitación. Y no sé si sepas esto, pero cuando eras pequeño, él solía acariciar tu cabello mientras dormías». Después de este suceso, ya no sé qué pensar sobre la parálisis de sueño. ¿Realmente son entes benignos y malignos los que nos hacen pasar este tipo de cosas mientras dormimos? ¿O es nuestra mente, como dice la ciencia? ¿Por qué en la habitación de mi abuelo, donde estaban sus cenizas, me ocurría esto, mientras en mi casa u otros lados jamás me ha pasado nada de ese estilo? Espero y alguien que me pueda explicar. Muchas gracias por narrar mi historia. Si el video te gustó, por favor regálame un like y no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Si tienes alguna historia de terror, puedes mandármela a través de mi correo electrónico que estará en la descripción. Quizás seas tú el siguiente que cuente su historia.
bajo la noche. Hasta pronto.